bueno que es estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Qué bueno que es poder estar congregados también. ¿Amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen qué bueno que estoy acá? Gracias. Bueno, por ahí puede haber alguno que dice, no sé qué hago acá. No puede haber. Me invitaron, me trajeron. Y sí, ¿por qué no? ¿No? Me trajeron a la fuerza, me obligaron a venir y también puede haber. ¿Sí? Puede haber alguien que le diga que lo haya forzado a ver por Facebook, por las redes sociales, este mensaje también, ¿no? Y sí, puede haber. ¿Sí? De hecho, nadie quería buscar a Dios, ninguno de nosotros estábamos, ¿no?, buscando a Dios. Dios nos encontró primero, ¿no? Dios nos abrazó primero para que luego podamos, ¿no? Él ya estaba obrando. No es que vos te diste cuenta y dijiste, sería bueno buscar a Dios. No, no. Dios ya estaba obrando. Dios ya estaba trabajando en tu vida, en tu mente, en tu corazón. ¿Sí? Por eso llegaste a un momento de decir, sí, voy a ir. O bueno, ya que me obligan, voy. Está bien. A ver qué tiene Dios para mí. A ver qué dicen que hay para mí, ¿no? Pero sea como sea, ¿no? Si estás agradecido, si no sabes, ¿no?, cómo llegaste o para qué llegaste, hay un propósito de Dios para tu vida. Amén. Hay un plan de Dios para tu vida, ¿sí? Y ese plan se está llevando a cabo porque hoy estás acá, o porque estás escuchando este mensaje, o porque estás escuchando la reunión y compartiendo la reunión. ¿Sí? Porque la bendición ya el Señor la tenía preparada de antemano para tu vida. No desde ahora que yo estoy acá con el micrófono, sino desde antes de que usted se levante, se disponga a venir. ¿Sí? Desde la hermana que estuvo compartiendo la apertura, desde los hermanos que estuvieron compartiendo la alabanza, ya el Señor te estaba bendiciendo. Ya el Señor te estaba hablando a través de lo que decían las canciones, ¿verdad? A través de lo que expresaban los hermanos en las canciones, ¿verdad? El Señor ya te estaba hablando a partir de que vos estabas mirando y estos locos que se congregan acá. Algunos levantan la mano, otros cierran los ojos. Cosa de locos, ¿no? Y no hay nadie adelante, ¿no? Venimos por fe, porque la salvación es por fe, porque el camino de Dios es por fe. ¿Amén? Entonces ahora, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir Cristo vive? ¿Cuántos pueden decir Cristo reina? En mi corazón. Gloria a Dios. Va queriendo, pero para mi gusto le falta un poco, ¿eh? Le falta más entusiasmo. ¿Sí? Póngale más ganas porque yo acá estoy parado. Vamos a ir a hablar del mensaje de esta mañana que tiene como título Jesús vino por ti. Amén. ¿Cuántos saben que Jesús vino por usted? Por ahí, si alguno no lo sabe, ¿sí?, le voy a animar que le diga a su hermano que está cerca, ¿sabes que Jesús vino por ti? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro del Evangelio de San Marcos. Vamos a situarnos dentro de la palabra de Dios en el libro de San Marcos, en el capítulo 2, desde el versículo 13 en adelante. Ese va a ser la porción central que vamos a estar llevando adelante en esta mañana que el Señor nos ha permitido poder
congregarnos. Amén. Ayer estuvimos compartiendo una introducción al libro de Job en el seminario y tocando puntos fuertes, ¿verdad?, en la vida de las personas. Y qué bueno que es poder estudiar su palabra, ¿verdad? Les animo a que puedan, o cuando tengan la posibilidad de estudiar su palabra, que es de bendición no solo para usted, sino para los que lo están mirando a usted, ¿no? Porque hay gente que lo está observando, ¿saben? Gente que no congrega, que lo observa. Dice, a ver aquella que va a la iglesia, ¿cómo vive? ¿No? Porque somos, como decíamos, nadie va corriendo a agarrar una Biblia y decir, a ver qué me dice Dios. No, la gente mira a los que se dicen cristianos, ¿verdad? Y nosotros somos esa Biblia caminando, ¿no? O debemos ser esa Biblia caminando allí, o compartiendo en nuestro hogar o en el lugar que nos toque desenvolvernos diariamente, porque nos están mirando. Las personas están ahí, a ver dónde mete la pata Leo para decir, vio, Leo, mirá, va a la iglesia y hace esto. Leo, ¿no? O Ariel, ¿no? Leo y Ariel se fueron a la cancha Independiente. Podemos ir, Leo, un día. Dicen que es el diablo Independiente y ellos se van a la iglesia. Van a la iglesia y de repente van a la cancha. ¿Cómo es esto? ¿No? Y las personas están allí, ¿no? Observando. ¿Dónde? ¿No? Según sus pensamientos, según su manera de vivir, están con una regla midiéndonos a ver dónde el cristiano, según ellos, le puede pifiar, ¿no? Por eso es que cada día el cristiano debe parecerse más a Cristo o procurar parecerse más a Cristo. Cada día, como hijos de Dios, debemos examinarnos y examinar su palabra para ver qué el Señor necesita que cambiemos, ¿no? O qué necesitamos entregar, ¿sí? Para que se vea más Cristo en nuestra vida y para que no se vean nuestras formas, nuestros pensamientos o las cosas que a nosotros se nos ocurren, ¿no? Sino que se vea más Él, ¿sí? Y no nosotros, ¿sí? Porque decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿no? Hacia ahí debemos apuntar, para que cada día se vea más a Cristo. ¿Ustedes ven a Cristo en su hermano? No me conteste. ¿Les gustaría, sería la pregunta, ver a Cristo en su hermano? Amén. Gloria a Dios. Yo los veo a Cristo en sus vidas. Los veo, ¿sí? Espero que usted vea a Cristo en mi vida. Amén. ¿Sí? Porque, bueno, allí vamos, ¿verdad? La iglesia allí va, caminando, buscando. A veces nos equivocamos, ¿verdad? A veces trastabillamos en este camino. A veces nos cansamos. ¿Sí? A veces faltamos a esa comunión que debemos tener con Dios y comenzamos a mirar alrededor, ¿no? Y comenzamos a quizás a manejarnos de otra manera errada a la que Dios nos indica, ¿sí? Puede pasar, ¿sí? Pero gracias a Dios está el Espíritu Santo, su Espíritu Santo que permanentemente nos habla, su Espíritu Santo que permanentemente nos abraza, nos recuerda su palabra, nos lleva siempre a buen puerto. Amén. Vamos a leer Marcos, dije, ¿no? Porque también está en Mateo 9, del capítulo 9, del versículo 9 al 13, esta porción. Pero yo le dije Marcos, así que vamos a leer Marcos.
Vamos con Marcos, versículo 13. Tiene como título esta parte de la palabra de Dios, llamamiento de Leví. ¿Sí? Después, dice el versículo 13, volvió a salir al mar, ¿no? Habla de Jesús, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, dice, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Aconteció, dice el versículo 15, que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Versículo 16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Ese es el texto que vamos a estar desarrollando en esta mañana. ¿Sí? Y vemos a Jesús aquí, ¿verdad? Vemos a Jesús que llamó, ¿cuántos se acuerdan o cuántos leyeron de cómo Jesús fue llamando a los discípulos, ¿verdad? Cómo Él fue armando un equipo, digamos, un equipo de trabajo. Jesús fue llamando a sus discípulos en diferentes situaciones y diferentes realidades, ¿no? Y diferente condición social. En esta mañana vamos a ver cómo Jesús llamó a un publicano. A un publicano que se llamaba Leví, o también conocido como Mateo, ¿verdad? Cómo él, el Señor Jesús, lo llamó y cómo él inmediatamente lo siguió. Y leímos que no solo él le siguió, le siguieron muchos, ¿no? Muchos publicanos. Ahora, ¿qué eran los publicanos? ¿No? ¿Quiénes eran los publicanos? ¿No? Buscando, ¿no? Primero encontraba que decía que estaban en Capernaum. ¿Sí? Capernaum era un pueblo costero, ¿sí? Que estaba en Galilea, ¿sí? Galilea era un centro muy importante de comunicación del mundo. Allí se comerciaba, llegaban, ¿no? Importantes, se realizaba un comercio fundamental, digamos, era un núcleo del comercio allí en Galilea, ¿sí? Y ellos se encontraban en Capernaum. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran parte, ¿no? Unas personas, eran parte de los judíos, ¿sí? Que habían... en ese entonces el país estaba gobernado por Roma, ¿verdad? Los romanos eran los que gobernaban y los publicanos eran unas personas que le dijeron a los romanos, miren, nosotros vamos a recaudar los impuestos por ustedes, ¿sí? Nosotros, a ver, como un ejemplo, ustedes... son los que gobiernan, pero nosotros les vamos a facilitar, le decían los publicanos a los romanos, la cobranza de los impuestos por persona, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a pagarle, decían, el derecho de cobro, ¿sí? Vamos a hacer un recaudador de impuestos para ustedes, le vamos a pagar a ustedes, ¿cuánto ustedes dicen que las personas tienen que pagar? Y los romanos... Un ejemplo, ¿verdad? Decían, bueno, por cada persona necesito 10.000 pesos mensuales, ¿no? Y los publicanos
¿qué hacían? Se paraban, se sentaban en sus puestos de trabajo en puntos estratégicos, ¿verdad? Allí, porque Galilea, ¿no? Era le decía, un centro de comercio importante, ¿sí? En el mar de Galilea, bueno, estaba ahí al costado, estaba Mateo con su mesa de tributos, cobrando impuestos, y los publicanos decían, bueno, yo te doy al fin de mes, a los romanos le decían, yo te doy esos 10.000, ¿sí? Esos 10.000 que vos pedís por cada persona, yo te lo doy. Se lo doy a ustedes. Y como yo me encargo de cobrarle de impuestos a la gente, yo cobro lo que puedo. Si puedo sacar provecho de eso, cobro y sacamos ganancia para nosotros. Eso hacían los publicanos, ¿no? Y por eso eran odiados, eran despreciados, ¿verdad? Porque eran considerados, los judíos lo consideraban traicioneros, ¿no? Porque eran del mismo pueblo, pero que habían hecho un arreglo con los romanos para sacar provecho de algo, ¿no? Y estaban allí, me imagino, a Mateo sentado en la mesa de los tributos, en un puesto estratégico, donde de repente estaba Pedro, ¿no? En Capernaum, saliendo de pescar, y después de un día, porque era pescador Pedro, ¿verdad? Era pescador, ¿sí? Y me imagino a Pedro allí después de un arduo día de trabajo. Había días que sacaba poco, pescaba poco quizás, ¿no? Y lo veo allí saliendo y se le presenta a Mateo ahí, ¿no? Y le decía, bueno, muchachos, a ver cuánto sacaron, a ver qué hay hoy. Y me imagino allí a los discípulos decir, uy, estuvimos un día terrible, está dura la mano. Sacamos 5 peces solamente. Y el publicano, el recaudador de impuestos, decía, bueno, a ver, de esos 5 que sacaste, de impuesto, yo me quedo con 3. Y 2 para vos y para tu hermano. Era muy duro, ¿verdad? Y así, estaban parados, sentados, digamos, en su mesa de tributos, ¿sí? En puntos estratégicos y donde había una producción de algo o alguien trabajando, ellos iban y se paraban al costado, hola, ¿no? Como el señor Barriga, ¿se acuerdan? No, pero esto era malo, ¿sí? Se paraban allí esperando a ver qué traían y decían, a ver qué estuvieron haciendo ustedes, ¿no? Bueno, les corresponde y ellos sacaban provecho de eso. Y tenían dinero, tenían bastante dinero, vivían muy bien, ¿sí? Pero eran marginados, ¿sí? Eran marginados porque nadie los quería. El que lo veía se quería escapar, pero ellos andaban detrás de la gente cobrándoles los impuestos, ¿verdad? Más o menos tenemos lo que eran los publicanos. Ahora en Juan el Bautista en Lucas 3, versículos 12 y 13, dice así, vinieron también unos publicanos para ser bautizados por la predicación de Juan. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista venía bautizando, ¿sí?, a la gente, y de repente se acercaron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿No? Porque somos publicanos, nadie nos quiere. Y Juan les dijo, lo que tienen que hacer es no exigir más de lo que les está ordenado. A ustedes, no les dijo, está mal lo que hacen. Ustedes viven en una sociedad, le decía Juan. Ustedes viven en una sociedad donde el gobierno dice que hay que pagar impuestos. Bueno, hay que pagar impuestos. Sí, hay que pagarlos. Juan no decía que estaba mal pagar el impuesto, sino que le decía a los publicanos, ustedes no cobren de más, no se hagan los vivos. No le roben a la gente. Ellos decían, queremos bautizarnos, pero ¿qué debemos hacer? Y decían, bueno, no le exijan más a la gente de lo que tienen que cobrar. No decía, no está mal, no le paguen, no. Decía, páguenle, pero lo que exíjanle, cóbrenle, pero lo que corresponde. Lo que arreglaron con los romanos, eso cobren, no cobren de más. ¿Verdad?
Para los judíos eran traidores. Para ellos eran que habían traicionado a su pueblo, se habían unido a los invasores romanos, ¿no? Y eran apóstatas porque para ellos decían, no, estos no tienen perdón de Dios. Estos publicanos no tienen perdón de Dios, están perdidos, ¿no? De hecho, la sociedad misma los tenía allá, lejos, ¿verdad? Nadie se juntaba con ellos. Estaban luego los fariseos, ¿no? Los fariseos que eran vistos, ¿no? Hombres de la ley, ¿no? Hombres respetuosos, ¿no? Una secta judía que eran vistos como gente importante delante del pueblo, ¿verdad? Que ellos habían, ellos comenzaron, ¿verdad? La palabra fariseo significa separado, ¿sí? Separado, apartado. Y dice que al principio la idea era de los fariseos, de esta secta, al principio parecía bueno porque era separarse de todo el pecado, era apartarse del mal, ¿no? De las cosas que eran inmundas delante de Dios, ¿no? Y voy a decir, bueno, está bien, no está mal eso, ¿no? Pero luego, dice, estos fariseos se convirtieron con el tiempo, ¿verdad? Fueron endureciendo eso, ya creyeron que pusieron una ley que se llamaba la ley oral, ¿no? El propósito de esta ley oral era supuestamente aclarar cómo guardar la ley escrita de Moisés, ¿no? Y uno dice, bueno, a ver, ¿no? Pero con el tiempo, ellos fueron, ¿no? Esta ley fue creciendo, fueron levantándola a tal punto que esa ley era más dura, ¿no? Eran muy legalistas, ¿no? Parecía que estaban a la altura de Dios ya ellos, ¿no? Ni ellos decían, bueno, trataban esforzándose, ¿no? De apartarse del pecado, pero ellos le ponían cargas pesadas a la gente que ni ellos cumplían, ni ellos hacían lo que decían, ¿no? Y acusaban a la gente era lo peor, ¿sí? Así eran los fariseos. Ahora, ¿qué habían hecho los fariseos con los publicanos? Habían hablado a la gente para que los separen, para que estén allá lejos, ¿no? Los publicanos estaban a un nivel de lo más despreciado del pueblo, de la sociedad. Eran súper, hiper traidores del pueblo, ¿sí? Eso eran los publicanos, ¿sí? Ellos no tenían manera de socializar con otras personas, solamente ir a cobrar impuestos, ¿sí? Se juntaban entre ellos solamente, ¿sí? Y a veces se los asociaba con las mujeres que se dedicaban a la prostitución. Decían, bueno, ellos tienen plata y van y pagan, ¿no? Se los asociaba allí, ¿no? Eran, imagínense, ¿no? Lo peor de lo peor, ¿no? Esos eran los publicanos. ¿Amén? ¿Vamos hasta ahí? Ahora, ¿qué podemos imaginar que pensaron los fariseos, ¿verdad? Cuando Jesús llamó a un publicano. ¿Qué pasaba por dentro de los fariseos? Ah, mira, dice que es el Dios, ¿no? Este es hijo de Dios y no sabe que son publicanos. Este es hijo de Dios, dice, y no sabe que son lo peor de lo peor. Porque para los fariseos no había, ellos buscaban cómo guardar la ley, ¿no? Buscaban cómo las personas guarden la ley, ¿no? Pero para ellos los publicanos estaban totalmente perdidos. No había nada bueno para ellos, ¿sí? Pero acá vemos que Jesús, en una escena, podemos ver que al pasar, dice, Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, en el versículo 14, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Eso fue lo que le dijo Jesús, ¿no? Ahora, comencé hablando de que Leví o Mateo, ¿no? Estaba estratégicamente a la orilla,
¿no? En Capernaum, allí a la orilla del mar, ¿no? Él se encargaba de esos impuestos, de cobrar a los pescadores que salían allí. Él estaba, ¿no? Comenzamos hablando de eso. Ahora, como Mateo estaba allí buscando cobrar, también tenía ese privilegio estando allí de poder ver la maravillosa obra de Jesús, porque Jesús andaba por allí, andaba en la orilla, andaba enseñando. Dice que venían y le traían enfermos, venían y le traían paralíticos, ciegos, enfermos, terminales, ¿sí? Y Jesús les sanaba, Jesús enseñaba, Jesús manifestaba el poder de Dios allí, ¿no? Caminando a cada paso que daba, el Señor iba enseñando, iba manifestando su gloria. Amén. Y Mateo estaba allí. Él no solamente estaba cobrando el impuesto, había un plan de Dios para Mateo. Mateo estaba allí, estaba cobrando los impuestos, pero también estaba viendo, su corazón se estaba gestando algo, su vida, ¿no? La vida de él estaba pasando algo. El Señor estaba obrando dentro de él, que solamente Jesús tuvo que decir, sígueme. No tuvo que ir y predicarle, hablar, porque Mateo ya estaba experimentando a través de los milagros que veía, a través de las enseñanzas del Señor Jesús. Él estaba en un palco VIP allí, ¿no? En primera plana, allí mirando la obra maravillosa de Jesús, ¿sí? Él parecía que, bueno, estaba cobrando los impuestos, que él estaba exigiéndole a la gente, pero en realidad había un plan de Dios para su vida. ¿Amén? ¿Cuántos creen que hay un plan de Dios para su vida? Bueno, Mateo era lo peor de lo peor. Y fue un gran escritor. Es el primer evangelio, ¿verdad? Que tenemos. Fue un gran evangelista. Miren cómo lo cambió el Señor. Miren la obra maravillosa que hizo el Señor. Que solamente, ¿no? Ya estaba pasando algo en él que Jesús dijo, sígueme. ¿Cuánto faltó para que nosotros sigamos al Señor? Él estaba ahí. Él estaba como en el cine 4D allí, que a veces tenía que discutir con algunos, le movían la silla, ¿por qué me exigís tanto? ¿Verdad? Algún pescador le sacudiría los peces y le tiraría agua, ¿verdad? Ahí, bueno, tomá, tanto, ¿no? Como un cine ahí en 4D, ¿no? Le pasaba de todo a Mateo. Pero él tenía la misión de cobrar, pero no se daba cuenta de que había un plan maravilloso en él. De que aún siendo despreciado lo peor, ¿no? Había un plan y estaba Jesús allí, ¿no? Y él pudo experimentar todo eso que Jesús solamente tuvo que decir, sígueme, Mateo. Y dice que levantándose, él estaba esperando. ¿Vio cuando vos ya entendés todo en algo o cuando papá o mamá te prometen algo y los niños están ansiosos ahí porque saben que a algún lugar lo van a llevar o algo va a pasar, ¿no? Y está esperando que diga, vamos, ¿no? Y ya estás listo, ¿verdad? Así estaba Mateo, porque el Señor ya estaba obrando en su vida. Él estaba allí. Si me llama, voy. Si me dice algo, voy de una, no me importa nada. Ya estaba ahí Mateo, ya el Señor había obrado. Y el Señor le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Así. Ayer hablábamos de Job, ¿no? Hablábamos de Job y del concepto o de la mirada que debemos tener los cristianos en cuanto a las cosas materiales, ¿verdad? En cuanto a las cosas que tenemos, ¿no? O a lo que nos permite Dios tener, ¿no? De que saber de que esta vida que tenemos no es nuestra, ¿no? De que saber que si yo tengo este teclado, no es mío, sino que es del Señor, ¿no? De que saber de que si tengo un trabajo, me lo dio el Señor, de que saber que todo lo que poseemos, ¿no?
es del Señor, ¿no? Que estamos acá de paso en esta tierra, ¿no? Y hablábamos y les contaba que había un millonario, un multimillonario, que un anciano ya que estaba esperando ya la gente, la familia, que se vinieron de Europa, todos, porque tenían mucho dinero, ¿m? Y se vinieron a esperar, bueno, cuando sea el momento, porque el médico dijo, bueno, hay que esperar, ¿no? Y estaban todos ahí, ¿no? Como nunca la familia se reunió, ¿verdad? Y estaban, ¿no? Uno que vino en avión, otro en barco allí, reunidos, ¿no? Y esperando, y llamaron al abogado, ¿no? Al abogado de la familia, no, si te puedes presentar en la clínica, mira que, ¿no? El viejito ya, dijo, ¿no? Y esperando que el médico diga, ya está, ¿no? Y cuando el médico dijo, ya está, se fue, el abogado, ¿no? Bueno, se levantó uno de los más interesados, dijo, ¿cuánto dejó? ¿No? ¿Cuánto dejó el abuelo? Y el abogado le dijo, no dejó nada. Perdón, lo dejó todo. Lo dejó todo porque no se pudo llevar nada. Todo ese dinero que hizo no se lo pudo llevar. Lo dejó todo, ¿no? Entonces, Mateo comprendió eso. Mateo inmediatamente veía el poder de Dios, la gracia de Dios allí manifestada en la vida de las personas. No, personas pobres, personas que venían con alguna enfermedad y Dios manifestaba su poder. Mateo inmediatamente le siguió y en la próxima escena, ¿sí? En el versículo 15, vemos ya a Mateo estando con Jesús en su casa. Vemos a Mateo ya con Jesús en su casa y muchos de los publicanos también allí. Mateo, me imagino, con su familia, con los demás publicanos, amigos de él, ¿no? Con Jesús compartiendo, ¿no? Con Jesús allí esperando qué enseñanza, qué va a decir Jesús, ¿no? ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para su vida? ¿Cuántos creen que Dios tiene algo maravilloso para ustedes? Tiene un propósito para su vida. ¿Lo creen? ¿Lo pueden ver acá en Mateo? ¿Lo pueden ver en Leví? ¿Pueden ver la mano de Dios allí? Él ahora se encontraba con el Señor Jesús en su casa, ese publicano que nadie quería, ¿no? Y los fariseos se enojaron. Los fariseos dicen, ¿cómo puede ser que esté en la casa de un pecador? ¿Cómo puede ser que esté con este que es peor de lo peor? ¿Cómo puede ser que Jesús esté en esa casa? ¿Y Jesús qué respondió? Los escribas y fariseos, versículo 16, viéndole comer con los publicanos, con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo, los sanos, ¿no? Los sanos, si ustedes se creen correctos, dijo Jesús, si ustedes se creen buenos, si ustedes se creen sanos, dijo, no tienen necesidad de médico, sino que los enfermos, dice, no he venido para llamar a aquellos que se creen justos, sino yo he venido a llamar a los pecadores. He venido a manifestar el poder de Dios en aquellos que necesitan arrepentirse, en aquellos que necesitan cambiar su vida, en aquellos que reconocen a Dios y reconocen que no hay otro camino, no hay otra verdad, que no hay otra vida, sino es en Él, dentro de Él, ¿sí? Eso le decía Jesús, ¿no? Pero los fariseos no lo entendían. Los fariseos decían, no, ¿cómo puede estar este hombre allí que se dice hijo de Dios? Pero Jesús le contestó de esa manera. No he venido a llamar a ustedes que se creen justos. He venido a llamar a los que están perdidos, a los pecadores. ¿Cuántos estaban perdidos? ¿2 o 3? ¿Cuántos estaban perdidos?
¿Cuántos llamó el Señor? Yo creo que los llamó a todos los que están acá. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios está obrando en su vida. ¿Sí? Yo creo que se ha venido por primera, segunda o tercera vez. ¿Sí? El Señor ya está obrando antes de que usted llegue acá. Yo creo que la obra del Señor se está realizando en su vida, en su mente, en su corazón. Yo creo que va a llegar el punto en el que usted tiene que reconocerle, ¿sí? Tiene que arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Y reconocerle como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Eso necesitan las personas, arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Arrepentimiento genuino, reconocer que Él murió en la cruz y que eso que murió es que pagó nuestros pecados. Que no terminó todo allí, sino que nos dio vida espiritual. Amén. Y allí comienza, ¿no? Entonces yo creo que el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, te está hablando en esta mañana, te está hablando en este día. Y el Espíritu Santo de Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer Primera de Timoteo. Capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice el apóstol Pablo: yo soy el primero, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, dice, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Sí? Eso mismo estaba pasando en Mateo. ¿Sí? Él estaba despreciado, él era lo peor, pero él estaba allí comprendiendo, ¿no?, que era ejemplo, que el Señor lo había llamado para vida eterna, lo había llamado no solo para ir a su casa y compartir algo, lo había llamado para ser su discípulo. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cuántos les gustaría ser discípulos del Señor? ¿Cuántos tienen en su corazón ese deseo de ser discípulos del Señor? Amén. Bueno, Mateo se levantó y siguió, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es eso, levantar. Si sentimos ese obrar del Señor en nuestra vida, adelante, porque el Señor te llama, porque el Señor va a tu casa. La palabra de Dios llega a tu familia, a todos los que te rodean. Mateo inmediatamente fue herramienta útil para Cristo. ¿Sí? Le siguió, inmediatamente organizó, a ver, Jesús, vamos a casa, que te preparo un banquete allí, llevo a mis amigos. Esa es la manera en que la iglesia se está moviendo. Esa es la manera en que la iglesia está avanzando, ¿sí? Ahora, no lo dije casi en toda la mañana, ¿no?, porque me gusta que usted me acompañe en esta prédica, pero ahora se lo voy a decir. Que puedas mirar a tu hermano y decirle: ¿querés ser discípulo del Señor? ¿Te gustaría ser discípulo del Señor? Ahora, yo creo que
no solo fue una lección para Mateo, ni una experiencia maravillosa para Mateo esta, ¿no? De que el Señor lo llame a ser su discípulo, ¿no? Sino ahora pienso en Jacobo, pienso en Juan, pienso en Pedro, en Andrés. Eran pescadores ellos. Su oficio de estos hermanos, de estos varones de Dios, era que eran pescadores. Ahora, de repente, Jesús llamando a un publicano que todos los días estaba allí parado para cobrarle a ellos, inclusive para robarle y para cobrarle más de lo que... ¿Se imaginan el trato de Dios en estos varones también? ¿No? Ellos mirando, uy, lo llamó a Mateo, a Leví. Todos los días este anda detrás de mí tratando de cobrarme. Me cobra más de lo que corresponde. El infeliz. ¿No? Porque así los trataban, ¿verdad? Eran lo peor. Me imagino el trato de Dios en ellos, lo que pasaba, ¿no? Pero ellos ya habían sido llamados por el Señor. Ya había esa obra maravillosa en ellos, ya estaba obrando, ¿verdad? Después vemos que se equivocaron en un montón de cosas, pero el hecho de que el Señor haya llamado a cada uno, ellos fueron obedientes. Se metieron también a la casa de Mateo, dice que estaban ahí, los fariseos fueron a ellos, ¿no? Estratégicamente, ¿no? Porque sabía que ellos andaban con Jesús y que eran pescadores y le dijeron a sus discípulos, che, miren que Jesús llamó a Leví. ¿Les parece a ustedes que este es hijo de Dios? ¿No? Y ayer veíamos también cómo obra Satanás. Cómo el obrar de Satanás, cómo busca, ¿no? Cómo dice la palabra, dice el apóstol también que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y veíamos, ¿no? Y vemos cómo acá Satanás estaba obrando, estaba metiendo, ¿no? Sus lanzas a través de los fariseos, pero ellos eran discípulos del Señor. ¿Qué podía superar eso? Ellos vivían las 24 horas con el Señor Jesús. El Señor Jesús mostrándole cómo era relacionarse con Dios, cómo era vivir en el reino de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso hace el discípulo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser discípulos? Ahora vuelvo a preguntarle al hermano que está al lado, ¿querés ser discípulo de Dios? Tenés que saber, decirle ahora, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenés que saber que discípulo significa el que sigue. Discípulo es un seguidor de Cristo, pero la definición no termina allí. ¿Saben qué más significa discípulo? Dice que discípulo significa el que se deja enseñar. Porque es diferente, ¿no? Decir, yo soy seguidor de Cristo, pero cuando Cristo me dice, mirá, Ariel, tenés que dejar esto. Ah, no, Señor, no. No. A Leví no, pero Leví, ¿no? Y vemos como otro publicano, Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Que era otro publicano, ¿no? ¿Qué pasó con Zaqueo? Zaqueo, ¿no? Los pequeños también se deben acordar, ¿no? Zaqueo subió, vio que andaba Jesús por allí haciendo maravillas y buscaba verle a Jesús, ¿no? Jesús le dijo, Zaqueo, bajate de ese sicómoro, bajate de ese árbol, que voy a ir a tu casa hoy. Otro publicano, otro pecador, otro cobrador de impuestos, y Jesús se fue a su casa. ¿Y qué dijo Zaqueo? ¿Qué pasó en la vida de Zaqueo? El Señor ya estaba obrando y Zaqueo dijo, después que Jesús ya estaba en su casa compartiendo con él, dijo Zaqueo, ahora entiendo. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a devolverle a todos los que le robé, ¿no? Voy a devolverle a cada uno de los que le robé
cuadruplicado 4 veces más, porque ahora estoy con el Señor, ahora he comprendido que Él es mi Dios, que Él es mi Salvador. Yo estaba perdido, estaba desechado de la sociedad, pero ahora he comprendido. ¿Mm? ¿Ven la obra del Señor? ¿Cuántos quieren ser discípulos de Dios? ¿Mm? Eso es lo que hace, ¿no? Y los fariseos tenían ese pensamiento, bueno, si Dios perdona los pecados, ¿no? ¿Cómo puede ser que es por gracia esto? ¿Cómo puede ser que no haya que pagar algo? Porque los fariseos también, ¿no? Les cobraban, también le exigían a la gente, ¿no? Y decía, ¿cómo puede ser que alguien que no pague nada, ¿no? Y que sea perdonado y tenga acceso libre y gratuito a Dios? ¿Cómo puede ser eso? No, entonces podemos decir que, bueno, que aquella persona que dicen que ha sido salva, que Dios por su gracia le ha salvado, entonces puede decir, bueno, voy a seguir pecando, total, si es por gracia. ¿No? Pero acá Zaqueo nos muestra que el resultado, ¿no? Que el obrar del Dios, ¿no? que el resultado de ese arrepentimiento, de ese perdón de Dios, ¿qué hacía? ¿Hacía que seguía pecando? ¿Que siga pecando? No, produjo en él, ¿no? Algo maravilloso que lo hizo ver, hacía mal antes, pero ahora ya no lo hago más. Me estaba equivocando antes, estaba exigiendo más de lo que correspondía. Entonces ahora voy a remediar eso, voy a devolver cuadruplicado a todos aquellos a los que le afané, decía Zaqueo. Esa misma obra hace el Señor, ¿no? Porque cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, cuando nos arrepentimos verdaderamente, cuando hay un arrepentimiento genuino de nuestra parte, reconocer de que no hay otro Dios, ¿no? Reconocer de que estamos haciendo mal. El Señor nos perdona y ese perdón de Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese Espíritu Santo de Dios en nuestra vida hace que ya no querramos seguir pecando, sino que buscamos agradar a Dios. Buscamos agradar a Dios y el resultado lo vemos aquí en Zaqueo, lo vemos aquí en Mateo, que inmediatamente dijo, bueno, voy a hacer un banquete, voy a llevar gente para que el Señor les hable. Ese es el resultado, ¿sí? Ir al Señor. Acudir a Dios, buscarle más y más. Ese es el resultado de la gracia del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Ese es el resultado. ¿Sí? No había que pagar nada había que dejar obrar al Señor. ¿Sí? Como discípulos necesitamos, ¿sí?, dejarnos enseñar por la palabra de Dios. ¿Sí? No oponernos a la palabra de Dios, porque algo está pasando, el Señor está obrando. Y necesitamos comenzar a caminar, necesitamos, y decirle a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado, necesitas consolidarte. Necesitamos consolidarnos. Necesitamos consolidarnos en su palabra. ¿Sí? Para que cuando venga el león rugiente, ¿no? Cuando vengan esas cosas del enemigo, estar bien parados y saber desechar esto. No, yo sigo a Dios. La palabra de Dios dice esto, que Él es lumbrera en mi camino, que no es tinieblas. Necesitamos eso, iglesia, cada día de nuestra vida. Necesitamos el que entra como discípulo al Señor. Es discípulo toda la vida, porque nunca paramos de aprender del Señor. No es que, solamente nos aprendemos el Evangelio de Marcos y ya está, ¿no? Sino que la gracia del Señor, el Espíritu Santo hace que el cristiano cada día pueda buscarle más y examinar más. Y cada día vamos con una lupa más a ver qué dice el Señor y a entender lo que a veces nos cuesta entender o comprender en su palabra. ¿Amén? Hace eso el Espíritu Santo, que cada día quieras más de Dios. Si no estás queriendo más de Dios, algo está pasando en tu vida.
Hay una alarma, así, cui, 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 algo está pasando. ¿Mm? Si no tenés ganas de orar, de buscarle a Dios, algo está pasando. Si no tenés ganas de buscar en su palabra, conocerle más, ¿no? Algo está pasando. ¿Mm? Entonces necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos buscarle, necesitamos tener esa relación que tuvo el Señor Jesús con Dios, ¿no? Así, directa a la línea. Que nada nos estorbe estar con el Señor Jesús. Estar con nuestro Rey de Reyes, con nuestro Salvador. Amén.